Muy bien, pues vamos a ver, doctor Sergio Galdames, por favor, doctor Sergio Galdames, le voy a presentar un caso, le voy a presentar un caso, es este que está acá, y el caso tiene una serie de preguntas. Obviamente son casos que tienen que ver con el tema de hoy, pero vamos a comentarlos. Primero, el primer caso es de una paciente de 28 años de edad, como dice acá, es un varón de 28 años de edad, que se presenta con dolor subesternal o retroesternal, el cual lenta pero progresivamente ha ido empeorando a través de los últimos días. El paciente ha tenido o presentado infección respiratoria superior hace 3 semanas. Él refiere que su dolor es constante, empeora cuando se recuesta boca abajo, o sea, en decúbito supino, y solamente mejora cuando está en posición incorpora, cuando se reincorpora eh, o se pone hacia adelante. Al examen físico se escucha un frote, ¿sí? que, que pues es evidente a la auscultación, muy similar a lo que los doctores nos compartieron en la presentación, y sus pulmones pues básicamente son claros, o sea, se escuchan bien los ruidos, el murmullo broncovesicular es normal, no hay ruidos patológicos. Entonces, con este cuadro clínico, doctor Galdames, vamos a ir respondiendo a las diferentes preguntas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Una pericarditis aguda idiopática. Bueno, la pericarditis aguda seguro que sí. El cuadro es muy característico, es el tema que estamos discutiendo hoy. Ahora, el término idiopático, ¿aplicaría en este caso o podríamos ponerle otro nombre o pensar ya en una posible causa? Tal vez viral si lo asociamos con la infección del tracto respiratorio superior. Exactamente. O sea, aquí el antecedente muy importante y nos están dando acá es la infección respiratoria superior 3 semanas previas. Fíjense que es importante por eso la pregunta que hacía la doctora Fuentes durante la presentación o después de la misma, porque los pacientes que tienen este tipo de infecciones virales tienen mucho problema por la sobreactivación o la mala activación del sistema inmunológico y empiezan a tener este tipo de manifestación como parte de la respuesta inmune que están efectuando al cuadro clínico. Por eso, pues en COVID uno debería de estar muy atento a cualquier presentación, como bien lo comentó el doctor José Pablo Velázquez eh, al momento de responder la pregunta que se le planteó. No se ha visto tan frecuentemente en adultos, sino más bien cuadros de miocarditis, pero en niños sí pareciera ser una forma de presentación relativamente común, sobre todo en los casos complicados. Aunque recordemos que COVID en niños tiende a ser la mayor parte de las veces asintomático o con cuadros muy leves. Entonces sí podríamos pensar que la causa más probable en este caso tenga que ser eh, la infección viral que tuvo. Eh, ¿Qué veríamos en una placa de tórax, doctor? ¿Qué podríamos ver en este paciente? Doctor Galdames. Solo permítame, es que me están llamando en mi casa. Ah, mientras el doctor resuelve, tal vez Wilmer Torres, nos ayuda aquí, por favor. ¿Qué veríamos en una placa de tórax de este paciente? Doctor, ya, perdón. ¿Quién nos va a ayudar? Adelante, Andrés. Adelante. Ya regresó Sergio Andrés, doctor. ¿Podría haber crecimiento de la silueta cardíaca? Efectivamente, o sea, lo que uno va a ir a buscar ahí es ensanchamiento del mediastino, o sea, del crecimiento de la silueta cardíaca, aparentando tener cardiomegalia, pero pues como bien lo han explicado, lo que se hace es, o lo que se produce en la placa es un incremento del área del corazón por la presencia del derrame. Ah,
¿Existe alguna prueba inicial, digamos, que sea conveniente realizar? ¿Y cuál sería el hallazgo más específico para pensar en esta situación del derrame? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué le pedimos? Un electrocardiograma. Bueno, hay que hacer un electrocardiograma. ¿Qué más le pedimos? Recordemos lo que platicamos cuando hablamos de pruebas bioquímicas. Estamos en el Hospital Roosevelt, el mejor hospital de Guatemala. ¿Qué más le pedimos? El EKG, la placa, ¿qué más? La proteína C reactiva. Bueno, hay que pedirle hematología completa, con velocidad de cementación, proteína C reactiva. Podríamos adelantar o ir pensando en algunas otras pruebas, bueno, obviamente función renal, pruebas de orina, pruebas bioquímicas, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, porque recuérdense que estos pacientes, si al final tienen pericarditis y hacen derrame, eventualmente pueden llegar a requerir pues lo que estaban preguntando, ¿no? Una pericardiocentesis. Si el cuadro del derrame va incrementando mucho y llega a producir pues derrame importante y con taponamiento. Entonces uno tendría que tener unos tiempos de coagulación ahí ya realizados. ¿Cuál sería el manejo más adecuado para este paciente? Vamos a ir con Wilmer. Wilmer Torres, adelante, por favor. ¿Qué tratamiento le damos a este paciente de 28 años que consulta por dolor, pero que fuera de eso pareciera estar bien? Sus pulmones se escuchan bien, no refieren acá que tenga alteración de sus constantes vitales, más que taquicardia, pero no está oxigenando mal, está consciente, sí le duele mucho. Tomando en cuenta lo que platicaron en la presentación. Milber anda por ahí. Como que Wilmer está ocupado, vamos a ver. Maino, Solo hay Riván. 29 personas conectadas, doctor, de los 40 que somos. Bueno, Los aquí ya vemos 44. 33 ahorita. Pero no quisieron estar en clase, ¿no? Maynor Iván Pérez, tal vez nos ayude, por favor. Sí, doctor, buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, lo escuchamos, adelante. ¿Cuál sería el manejo inicial para este caso? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer con él? No sé si quiere que le pregunte lo del tratamiento o... Sí, el manejo de tratamiento. Sí. Pues yo pensaría que por los síntomas y sobre todo para comenzar, digamos, aliviando el dolor, sería tal vez con un antiinflamatorio no esteroideo y para prevenir pues el desglose de la enfermedad podría ser con colchicina. Bueno, sí, hay que aliviar el dolor, hay que utilizar antiinflamatorios no esteroideos a dosis adecuadas y además colchicina, efectivamente. Ahora este paciente probablemente no requiera hospitalización y probablemente tampoco requiera una pericardiocentesis. Vamos a ver. Efectivamente, como habíamos comentado, el diagnóstico más probable en este caso es pericarditis aguda, pues por la inflamación del pericardio. El paciente frecuentemente con esta situación puede presentar dolor muy intenso que cambia con la posición del cuerpo y que puede pues empeorar cuando el paciente está reposando en decúbito supino y puede mejorar cuando se coloca sentado derecho, o sea, con la espalda recta e incluso cuando se inclina ligeramente hacia adelante. Cuando los síntomas de pericarditis ocurren durante menos de algunas semanas, o sea, menos de 6 semanas, generalmente lo podemos clasificar como un cuadro agudo, pero cuando dura más de ese tiempo ya podemos pensar en pericarditis o aguda o crónica si dura más de 6 meses. La causa más común en este caso, con ese contexto, es infección viral específicamente, o como se mencionó durante la
la pregunta que le hizo al doctor Galdames. Y uno de los virus más frecuentes en este contexto son los virus Coxsackie, sobre todo el Coxsackie B, pues seguido de citomegalovirus y virus de herpes simple. De hecho, no es infrecuente encontrar pacientes con esta situación. ¿Qué anomalías veríamos en la placa de tórax? Bueno, efectivamente no hay alguno que sea específico o certero, pero sí podemos ver algún ensanchamiento del mediastino cuando el derrame pericárdico es pues bastante amplio. Ahora, en pericarditis aguda generalmente no sucede tanto porque no es tan grande. La prueba inicial, la mejor prueba inicial es el electrocardiograma, como se comentó, aunque pues hay que pensar en hacer todas las otras pruebas que comentamos. Y aquí lo que veríamos son los hallazgos típicos que comentaron durante la presentación, sobre todo anomalías del segmento ST y la depresión del PR, que tiene que estar presente en todas las derivaciones. El hallazgo más específico es esto. De hecho, el doctor José Pablo lo comentó con su nombre propio, el nombre específico, la depresión del segmento PR, y la mejor prueba diagnóstica pues sigue siendo el electrocardiograma. El ecocardiograma ayuda o es útil pues para confirmar la presencia de derrame, ver o cuantificarlo, también para ir viendo las características del pericardio y sobre todo para ver si el paciente tiene alguna posibilidad, algún riesgo de desarrollar taponamiento pericárdico si el derrame pericárdico fuera muy grande. Y efectivamente, pues el tratamiento es con antiinflamatorios no esteroideos a dosis altas y colchicina. Hay un caso más. Este caso es el caso de un paciente de 81 años de edad, quien consulta con pues, muchos días de disnea, que iba en aumento, y dificultad para subir las escaleras, o sea, las gradas de su casa. También se queja pues de que se siente como con la cabeza ligera, o sea, como que no, como que anda flotando. La presión arterial está en este momento, cuando lo examinan ustedes en la emergencia, en 90-70, y el pulso, la frecuencia cardíaca está en 120 por minuto. Hay ingurgitación de la vena yugular del lado derecho, y los ruidos cardíacos son distantes. La presión baja a 80-40 con la inspiración. A ver, ya hay menos estudiantes ahora, como que están ocupados todos. A ver, doctor Juan Carlos Duarte, vamos a ver, doctor Juan Carlos Duarte, ayúdenos aquí, por favor. Con este paciente de 81 años de edad, con esa sintomatología, con esta presión arterial que cambia cuando él inspira, con taquicardia y con esta causa de consulta, tomando en cuenta el tema de hoy, ¿qué pensaríamos? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico más probable? Yo pensaría, doctor, según los datos que me acaba de explicar, que podría ser un taponamiento cardíaco. Exacto, así es, doctor, así es. ¿Y qué podríamos ver en el electrocardiograma? ¿Cuál sería uno de los hallazgos más característicos en EKG en pacientes con... Normalmente en estos pacientes lo que se logra es un QRS disminuido, también hay una alternancia eléctrica, ¿puede ser? Sí, alternancia eléctrica, y hay una especie de disminución generalizada del tamaño de los QRS. Ese es uno de los datos más característicos. ¿Y en la placa de tórax qué veríamos? Podríamos ver una silueta cardíaca agrandada. Exacto. Aquí sí de plano tenemos que ver una silueta cardíaca incrementada, porque seguramente para producir el cuadro de taponamiento cardíaco pues tiene que tener mucho derrame pericárdico. La prueba inicial, la mejor prueba inicial tal vez con EKG, radiografía de tórax, principalmente lo que es la ecocardiografía. El ecocardiograma, muy bien. Y bueno, ¿cuál sería el manejo más efectivo para este paciente? Se podría dar tal vez una terapia de pericardiocentesis. Pues tendríamos que considerarla, ¿no? Porque ya el paciente está teniendo, ¿cómo se le llama a este signo? Cuando la presión arterial se reduce en esta cantidad, sobre todo con la inspiración. Ese tiene un nombre. Es el pulso paradójico, doctor. O signo de Kussmaul.
Kussmaul, recuerden, una es la respiración de Kussmaul, que hablábamos el otro día cuando hablamos de las pruebas bioquímicas, y este es el signo de Kussmaul, ¿no? Que es una especie de pulso paradójico, pero que se refiere específicamente a la reducción importante de la presión arterial cuando el paciente inspira. Así que, bueno, pues muy bien, vamos a ver las respuestas acá. Efectivamente, taponamiento pericárdico es el diagnóstico más probable. En este caso, pues obviamente el cuadro clínico corresponde a la cantidad de líquido que se va acumulando entre el corazón y el pericardio, lo cual va pues afectando la mecánica de funcionamiento del corazón. La triada clínica clásica es presión arterial baja, o sea, hipotensión, ingurgitación yugular y los ruidos cardíacos distantes y atenuados. En el electrocardiograma lo que vamos a ver precisamente es alternancia eléctrica o la reducción importante del tamaño de los complejos QRS, o sea, un voltaje bajo en todas las derivaciones. En la placa de tórax vamos a encontrar una silueta cardíaca incrementada o agrandada y la prueba inicial, la mejor prueba inicial es la realización de electrocardiograma, en el cual vamos a encontrar agrandamiento auricular derecho y pues colapso del ventrículo durante la diástole. La prueba más exacta o más certera en este caso es la cateterización del corazón derecho, en el cual pues se demuestra una especie de ecualización o de igualdad en la presión en el periodo de la diástole. Y el tratamiento más efectivo, como se comentó acá, y el doctor comentó muy bien, es la pericardiocentesis. ¿Por qué? Pues porque el paciente, si no descomprimimos ese pericardio, va a llegar a tener pues, parada cardíaca súbita. Así que es muy importante tomarlo en cuenta para drenar el líquido que se está acumulando ahí. Perfecto, muy bien. Entonces estamos pues, dando por concluida la actividad de hoy. Este es un algoritmo, no se alcanza a ver muy bien, pero sí es importante tener en cuenta que sobre todo en la emergencia lo que tenemos que ver es precisamente esto, o sea, si el paciente requiere o no una pericardiocentesis, si requiere o no manejo hospitalario, o sea, sobre todo si requiere manejo hospitalario si al final tuviéramos factores de mal pronóstico como fiebre, leucocitosis, la presencia de derrame pericárdico importante o taponamiento cardíaco, o sea, en estos casos definitivamente el paciente tiene que quedarse hospitalizado para manejo intrahospitalario. Si el paciente está inestable, como el paciente que comentamos recientemente, pues vamos a tener que hacerle una pericardiocentesis considerando que pueda estar taponado y de esa forma pues aliviar la presión en el espacio intrapleural. Ahora, si el paciente no presenta ninguno de estos signos de mal pronóstico que comentábamos, podríamos considerar el manejo ambulatorio. Pues la mayoría de los casos de pericarditis aguda en los cuales no hay una afección de la función cardíaca de forma importante. En este caso, pues con el uso de AINES y colchicina, considerando pues las causas virales como una de las causas más frecuentes.